muchas gracias a los organizadores de esta interesante ese interesante evento. Y me voy a poner aquí desde el atril para dirigir o para moderar mejor el debate, pero los protagonistas son ellos. Voy a procurar aprovechar esta oportunidad porque es una oportunidad única, una oportunidad que se nos presenta hoy de tener ante nosotros unos expertos de la calidad que tenemos aquí, con una experiencia acumulada que yo diría que entre los tres, sin miedo a equivocarme, suman más de 100 años de experiencia en el sector de la movilidad y en el urbanismo, diseños urbanísticos relacionados con la movilidad y todo lo que tiene que ver con la movilidad. Además, es un panel bastante bien equilibrado por los conocimientos que representa cada uno. Tenemos representados conocimientos básicos de lo que supone el área de la movilidad, que, como ha dicho Ana muy bien, está lleno de aristas y de vértices. Y entonces ahora, pues con la representación de las distintas áreas, podemos sacarle partido a todos estos puntos y debatirlos. Y lo segundo que quería decir es que, así que enhorabuena a los organizadores por la selección de los ponentes. Lo segundo que quería decir es que tenemos en estos momentos también la oportunidad del debate, que es una necesidad, en primer lugar, una necesidad de debatir la movilidad. Es una necesidad porque es algo que está sucediendo y que en este momento que está sucediendo y que nos está afectando a nuestras vidas y que está yendo demasiado rápido quizás y a lo mejor pues no están siendo todos los criterios técnicos que existen en el momento en torno a la movilidad pues siendo atendidos y hay bastantes opiniones y hay bastante diversidad de opiniones. Por lo tanto, creo que es necesario debatir. Lo segundo es importante, es un debate muy importante porque tiene un impacto alto en nuestras vidas, en nuestro día a día, en la sociedad, en la economía, en la política y, por supuesto, técnico, ¿no? Entonces, si el impacto es alto, pues es importante también tener en cuenta que tenemos que dar pasos firmes. Y, por último, yo diría que es urgente. Es urgente debatir este tema porque, lo que he dicho al principio, está yendo todo muy rápido y está pasando ya. Entonces, si estamos todos de acuerdo con lo que está pasando, nos va a venir bien realmente. Así que vamos a empezar. No tenemos demasiado tiempo y me gustaría que tratásemos muchos temas. El debate se va a estructurar orientándose a ver los principales pilares en los que se apoya la movilidad, de los cuales se han hablado abiertamente de algunos de ellos, no de todos, pero los pilares van a ser el urbanismo, el diseño urbano, que hemos tenido a Iñaki como último ponente, que es el principal exponente de esto, el pilar energético, muy importante, el enfoque de la transición energética que se está produciendo en el mundo entero, los modos de transporte y los sistemas de transporte, que Carlos nos ha hablado, los sistemas de transporte, las plataformas digitales que intermedian todo el sector de la movilidad o que tienen esta función. Y quisiera hablar también un poco de la regulación, para lo cual tenemos también un gran experto aquí, experto en cuanto a muchos años de experiencia en un regulador, el más importante de España en estos momentos por la cantidad de viajes que ha tenido que regular en la ciudad en estos momentos más grande, con movilidad más potente que es en España, que es Madrid, ¿no? Que es Carlos con el Consorcio de Transportes de Madrid. Y espero que tengamos el tiempo suficiente para poder al final hablar algo de Santander, por supuesto, y dar cabida a algunas preguntas del público. Así que vamos a empezar. No me enrollo más con esto porque, como digo, los protagonistas sois vosotros. Empezaremos por el urbanismo, por el diseño urbano. Y como no, Iñaki, quería darte la entrada con ese tema. Acabas de hablar. Vamos a hablar un poco de las tendencias globales, vamos a hablar no solo ahora de Santander, sino vamos a elevar un poco el balón y decimos, bueno, claro, hay cosas muy bonitas de movilidad, todos habéis dicho cosas muy buenas, muy interesantes soluciones, pero tenemos las ciudades de la vieja Europa y son como son y tenemos nuestros cascos históricos y etcétera. Entonces la pregunta es, ¿estamos preparados para estos cambios de movilidad? Es una transformación, es un cambio más profundo de lo que parece.
y las ciudades deben transformarse. No se transforma una ciudad de un día para otro. Entonces, estamos preparados. Primero, ¿hay consenso en lo que tenemos que hacer en las ciudades? Este sería el segundo punto de la pregunta. ¿Qué faltaría entonces? ¿Y hacia qué modelo de ciudad tendemos? Si estamos hablando de densidad alta, la densidad baja es un modelo de calidad muy agradable, lo hemos visto, lo vemos en Estados Unidos. Carlos nos ha puesto un ejemplo muy claro de cómo las ciudades de Estados Unidos de densidad baja, que hemos visto en las películas durante tanto tiempo, pues dan una calidad de vida muy interesante. Parece que ahora no toca. Entonces, ¿a dónde vamos? Estas son las grandes preguntas. Iñaki, por favor, si puedes introducir y vamos pasando. Venga, adelante. Sí, a bote pronto. Bueno, yo creo que la pregunta clave, que es la de si estamos preparados para los cambios de movilidad, yo creo que no estamos muy preparados, pero que vamos o sea, vamos a tener que estarlo por obligación. De los temas que tratamos y de la transición social o urbana que estamos viviendo, es verdad que es el tema que suele ser más complicado, porque socialmente hay mucha dificultad a cambiar los hábitos de vida, ¿no? Y en ese sentido, yo, por ejemplo, cuando hablando con Borja, ¿no? Ellos estaban con el Visu y le decía, pero bueno, ¿cómo funciona este sistema? ¿Cómo hace el programa que una persona elija un transporte u otro, ¿no? Depende, en este caso, la competitividad que pueda tener, ¿no? Si es competitivo un transporte público u otro modelo. Y ahí no supo explicarme, o no está muy claro, ¿no? Cuando uno elige tomar una decisión de voy a ir en tren desde Torrelavega en lugar de ir en mi coche, porque creo que es mejor, o cuánta gente decide tomar esa decisión aunque tarde un poquito más de tiempo porque le parece que es más adecuado, o porque prefiere, o porque ha hecho una cuenta de lo que cuesta ir en coche y prefiere acabar yendo en tren porque se ahorra algo. ¿Sabes? ¿Qué es lo que nos permite cambiar nuestro hábito de vida para tener hábitos de vida que sean más saludables, ¿no? Y ahí me parece que hay un margen de mejora muy grande, y pero que es un margen de mejora muy complejo, porque depende de la comodidad de cada uno, y que creo que va a costarnos mucho, pero que sí que estamos en el cambio. O sea, y la segunda pregunta, ¿hay consenso sobre cuál es el cambio, qué modelos se deben implantar? Yo creo que hay consenso técnico total. O sea, es difícil, ¿no?, encontrar técnicos que estén en contra de cuáles son los modelos de transporte que son más adecuados para el conjunto de la sociedad. Lo que ocurre es que dependen de personas a nivel particular. Yo voy a poner el ejemplo porque me parece que a veces es más fácil hablar sobre ejemplos, ¿no?, como hemos hecho, que sobre en abstracto. Yo tengo la suerte de ser de Vitoria, que es una ciudad pues, que está muy de moda porque se supone que lo ha hecho muy bien, ¿no? En Vitoria, bueno, no sé si lo sabéis, pero os recomiendo que vayáis a todo el que interese en la movilidad, tiene que ir a Vitoria ahora mismo, porque es un laboratorio en vivo y en directo. El alcalde actual no le han dejado presentarse porque iba a fracasar, iba a caer por un modelo de movilidad de BRT que acaba de implantar. Esto es una cosa que me parece delicada, me meto ya directamente en el... Pero ahí está, ¿no? Hay un consenso técnico de que la solución es mejor, Vitoria es una ciudad compacta, redonda, que en un anillo intermedio, me parece perfecto, ¿no?, la zona de mayor densidad, se ha metido un BRT, un bus rapid transit, ¿no?, un autobús estos que va por plataforma reservada, con una obra muy bestia que a mucha gente le ha molestado, que da vueltas a la ciudad con frecuencias de 5 minutos. Parece perfecto, ¿no? Pues el BRT va vacío y al alcalde lo quieren quemar. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que la sociedad igual no estaba preparada, o no estaba en el lugar adecuado, o no... Yo no sé si el diseño técnico es perfecto, pero bueno, no me enrollo más. Simplemente quiero decir, hay consenso técnico sobre lo que es mejor, pero la sociedad no sé si está preparada o no estamos preparados, pero acabaremos estándolo. Y no me enrollo más. Bueno, como tenemos el tiempo muy justito, lo que voy a pedir a los ponentes, Sí, no te preocupes, es simplemente que seamos muy concisos. Entonces voy a ir preguntas directamente. Los otros dos ponentes, ¿estáis de acuerdo con lo que acaba de decir Iñaki? ¿Es realmente cierto, desde vuestro punto de vista, que hay consenso técnico a nivel global sobre a qué ciudad vamos o debemos de ir? Yo creo que no. Vamos. O sea, no hay consenso técnico ni político, vamos. No hace ni 2 meses yo he oído en Madrid a políticos decir que no había que limitar la movilidad en vehículo privado en el ámbito urbano. Pero político es diferente que técnico, ¿eh? Ya, Ninguno de los dos varios.
Y después hay técnicos que piensan que también hay que invertir en carreteras y seguir ampliando carreteras, ¿no? Es decir, que no hay consenso. Julián, ¿tú qué opinas? Y tampoco, fíjate, creo que sepamos muy bien cómo organizar la ciudad para hacerla más sostenible. Es decir, fíjate, en Francia, que se está invirtiendo tanto en transporte público, con esos ejemplos que he dicho, no tienen éxito en crear densidad en torno a los ejes del transporte público, a pesar de que tienen una actuación importante que se llama los contratos de eje, donde la autoridad de transporte con la autoridad de urbanismo trata de fomentar ese crecimiento de la densidad de población, densidad de equipamientos, densidad de empleo en torno a esos ejes de transporte. Bueno, yo creo que las líneas que nos mandan desde Europa, la tendencia poquito a poco, estamos ganando. Ahora, consenso absoluto no hay. O sea, sigue estando el tráfico, ¿no? Frente a la movilidad, ¿no? O sea, no, ¿y por dónde van a ir los coches? O sea, ahora estamos en el periodo de las zonas de bajas emisiones que nos dice Europa y parece que es un proyecto de ordenar los coches, ¿no? Y no es eso, ¿no? Entonces, consenso no hay, pero sí que creo que vamos por una línea, ¿no? Hay algunos que están avanzando, están ganando esa batalla y yo creo que les seguiremos, ¿no? Y por no enrollarme más. Quizá el consenso está en que hay que hacer algo y que más o menos las líneas de donde queremos llegar, pues a lo mejor sí que se quieren o se conocen, pero el cómo es otra cosa. Has dicho una cosa importante, las zonas de bajas emisiones. Tenemos ahora una legislación muy reciente que marca la obligación de las ciudades, para las ciudades de más de 50.000 habitantes, de establecer zonas de bajas emisiones. ¿Podrías definir en 30 segundos qué es exactamente eso de hacer una zona de bajas emisiones en una ciudad tal como está definido en la ley? Bueno, esto, digamos, parece que es una cosa nueva, ¿no? Pero en realidad es lo que se ha pretendido hacer en muchos sitios, ¿no? Desde hace mucho tiempo, empezando por los centros históricos. Ahora tenemos un mandato de Europa de que hay que, por una cuestión de salud y de sostenibilidad y de supervivencia, como decía al principio, en el que tenemos que conseguir que en el conjunto de la ciudad se note, una reducción de emisiones, aunque trabajemos en una zona, pero el resultado tiene que verse a nivel de eso. Y en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes hay obligatoriedad y solo va a haber dinero para esas cosas. Entonces también tenemos que pensar en eso. Si no, no nos van a dar dinero, no vamos a tener dinero. Entonces es una área en la que se tiene que cambiar las fórmulas de movilidad hacia movilidad activa o lo más sostenible posible. Y eso es eso. No a poner cámaras para que entren menos coches o coches de un tipo, sino cambiar el modelo de movilidad. Eso es en resumen. Bien, ¿alguna desventaja a esto de las ciudades de bajas emisiones? ¿Veis alguna inconveniente o es una cosa que está clara? El inconveniente es cubrir el expediente. Es decir, que hay obligación de que este año se presenten en las ciudades de más de 50.000 habitantes unas zonas de bajas emisiones y la mayoría de los municipios sacan contratos basura, se puede decir, y perdón por los que trabajáis en ello, pero que realmente con un presupuesto bajísimo, que además van a la baja y que lo que tratan de cubrir es el expediente. Es decir, y ya está. Eso ha pasado por lo mismo que ha pasado con el transporte público y la ley de economía sostenible y la financiación que recogía el transporte público para las zonas urbanas, ¿no? El que simplemente tenía que presentar el secretario del ayuntamiento que existía un plan de movilidad urbana, pero no que estaba vigente ni qué es lo que se hacía o se dejaba de hacer. Corremos el riesgo de pasar un poco el listón de forma cartón-piedra. ¿Eso lo quieres decir? Sí.
Bueno, pues vale, vamos a dejarlo ahí de momento. Es que hay un tema muy importante que quisiera que se hablase de él. Habéis hablado tanto tú, Iñaki, como Julián sobre la ciudad de los 15 minutos y como lo habéis definido, pues no hace falta que expliquéis ahora lo que es, lo habéis dejado muy claro. Y me ha llamado la atención una cosa que te iba a preguntar, pero ya lo has dicho, que Santander puede ser una ciudad de 15 minutos, que es una pregunta que yo te iba a hacer y claramente has dejado claro que se puede hacer un plan perfectamente para una ciudad de 15 minutos. Entonces, claro, la ciudad de 15 minutos parece que tiene pues, grandes ventajas, está fomentada a nivel global. Todas estas cosas que estamos hablando no son cosas de aquí, no son cosas de Santander, son cosas, tendencias globales, tendencias mundiales, porque entre otras cosas la ciudad de 15 minutos está en el Foro Económico Mundial representado como un enfoque. Ahora mismo París es la ciudad modelo que está aplicando esto, se está aplicando en otras ciudades del mundo, Barcelona lo está dando vueltas, Valencia también. Entonces, sabemos las ventajas, pero la pregunta que yo hago, lo mismo de siempre, ¿qué desventajas puede generar? Claro, has hablado tú concretamente de la gente va a moverse dentro de un barrio, va a tener todo el alcance en 15 minutos andando, más o menos, o en bicicleta. Pero has hablado de unos ejes cívicos, ¿no? Por ejemplo, que no están en todos los barrios. Entonces, sobre todo a los jóvenes les va a gustar salir de un barrio a otro, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿puede generarse una especie de estructura de guetos en una ciudad de 15 minutos grande? Porque Santander es más pequeño, pero pongamos París. Ciudad de 15 minutos, barrio, ciudad de 15 minutos, barrio, ciudad de 15 minutos, barrio, guetos. ¿Puede ser? Sí, a mí me sorprendió mucho cuando planteamos esto, que alguna gente nos dijo, algún comentario por internet de estos que siempre son anónimos y son así más destructivos, que decían, lo que queréis es encerrarnos en nuestro barrio, queréis que se muera el centro, ¿no? Y es verdad que a mí me sorprendió. O sea, creo que las personas tengan una vida social en su barrio no perjudica a nadie. O sea, que no se convierte en un gueto, sino que es algo positivo en sí. El hecho de que el hecho de que la gente se mueva por su barrio y tenga a su alcance esos servicios es positivo en sí, porque que todo barrio tenga actividad diaria es bueno para la vida social de esas personas y para la vida económica de ese lugar. Puede ser en algunos lugares, puede ocurrir el riesgo de que si algunos barrios se ponen de moda y están activos, los centros se bajen un poco de actividad. Eso podría ocurrir en algunos lugares. Santander, eso no va a ocurrir. Santander tiene una hipercentralización de todo. O sea, el centro yo las ciudades que conozco de España, es en la que el centro es más importante y más diferente al resto de la ciudad, con lo cual creo que Santander no va a perder su centro. Y lo que ocurre es que las personas que viven fuera del centro puedan, si quieren, hacer más actividad en su barrio. Nadie les va a obligar ni nada de eso, simplemente es que hay personas que igual... en Santander, de hecho, lo que decías, puede ser la mitad de Santander ya es una ciudad que funciona muy bien a nivel de 15 minutos, a nivel de proximidad. Quizá el espacio público es muy malo en muchos lugares, pero de servicios y actividad es una ciudad bastante bien repartida, pero se puede seguir fortaleciendo. Y yo le veo pocas cosas negativas. Lo que ocurre es que requiere un gran esfuerzo, requiere inversiones y eso es lo que cuesta. Pero yo creo que en ciudades intermedias este tipo de acciones no tienen consecuencias negativas. No es fácil vaciar un centro como el de Santander, la verdad. Y Julián, ¿y qué podría pasar en ciudades grandes? Está bien, está bien. En ciudades grandes, por ejemplo, pues París, por ejemplo, sin ir más lejos. Porque en ciudades de 15 minutos, como va por barrios, los servicios, hay gente de distintos niveles de vida, distintos niveles de renta. Puede haber ciudades con servicios para rentas bajas, barrios para rentas bajas, barrios para rentas altas. ¿Podría suceder algo así? Bueno, es que, vamos a ver, hay que trabajar en ello, ¿no? Para que esas cosas no ocurran. O sea, lo que no hay que hacer es estandarizar y dar soluciones únicas a todos los sitios. Yo creo que el tema o sea, es que todo esto parece como si lo estuviéramos haciendo ahora y nunca lo hubiéramos hecho. O sea, no hay colegios en todos los barrios. Pues y ha sido bueno, ¿no? Pues a lo mejor hay otros equipamientos, o sea, no se trata de que tengamos la Torre Eiffel en cada uno de los barrios, ¿no? La Torre Eiffel estará donde tenga que estar, pero a lo mejor el colegio y otras necesidades, el ambulatorio, etcétera, pues que esté en cada barrio, porque
desgraciadamente, nos guste o no nos guste, la movilidad motorizada se tiene que reducir por una cuestión, como ya he dicho, de supervivencia y de salud. Entonces, pues qué mejor manera que acercar determinadas cuestiones, ¿no? El resto pues, se seguirá yendo hacia a donde los barrios. Y el ejemplo de Parla que he puesto, pues es una ciudad que recuperó la vida. Antes solo se dormía, ¿no? Pues ya está. Estaba muerta, ¿no? Vale. Bien, vamos a dejarlo aquí de momento mucho... para seguir avanzando en otros temas. ¿Quieres decir algo, Carlos? Sí. Bueno, yo soy muy crítico con esto de la ciudad de los 15 minutos. Sí. Yo creo que es una labor de marketing que los franceses han inventado y ya está. Es decir, yo creo que en España tenemos la ciudad de los 15 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que ha venido Carrefour y han venido todos estos y se han llevado los comercios de los barrios. Sí. Pero ¿dónde está el centro de salud? A nivel de barrio. ¿Dónde están los supermercados Día, Ahorra Más, no sé qué? A nivel de barrio. Están todos ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que después han surgido todas estas cosas que han sacado la gente de los barrios para irse a comprar, que a lo mejor que no hay necesidad de ello, ¿no? Lo que pasa es que hay ciertos servicios que van más allá del nivel de barrio. Entonces, no puedes tener un MediaMarkt en cada barrio. Entonces, habrá un MediaMarkt a nivel de distrito, a nivel de ciudad. Otra cosa es que ese MediaMarkt, en vez de estar en las afueras, en un gran centro comercial, en un cruce de carreteras, esté más próximo al centro de la ciudad y a lo mejor en vez de haber uno, pues haya 3 repartidos, cosas de ese tipo, ¿no? En Madrid, ¿dónde están los Corte Inglés? En el centro de la ciudad. No están en las afueras. Están sobre la línea 6 de metro, los más rentables. Y es así. En MediaMarkt ahora se está localizando en el centro de la ciudad. Y lo mismo pasa con otras. Bueno, los Carrefour de barrio, pues están abriendo también. Entonces, yo creo que, no sé, París es una ciudad muy particular también. Y con un tipo de gente, el tipo de estructura social muy particular. Pero yo creo que es una labor de este hombre que ha vendido a la alcaldesa de París y parece que todo es ciudad de 15 minutos, pero aquí ya lo teníamos. Ya lo teníamos, que se nos ha perdido una parte de ello, sí, que lo debemos recuperar, pues está bien que se recupere. Quizás son tendencias que se han visto que están equivocadas y que hay que echar para atrás ahora, ¿no? Pero también los barrios se han construido contra eso. Y nosotros sabemos barrios en Madrid que están construidos contra ese nivel de barrio, ¿no? Esa vida de barrio. O sea, no el pequeño comercio, porque son barrios que están orientados por los nuevos barrios de Madrid. Tú conoces mucho San Chinarro. No está pensado en absoluto para eso. Para eso no está pensado. O sea, las calles son para pasar al perro, nada más. Solamente para salir a correr. Sí, es verdad. No está pensado, porque no hay comercios, no hay bares, no hay nada. No hay actividad allí en las calles, ¿no? Bien, aunque estamos deteniéndonos un poco en el tema urbanístico, yo creo que merece la pena, porque Iñaki, por ejemplo, esto que acaba de decir Carlos, resulta que estamos viendo que en las ciudades de 15 minutos necesitamos los servicios en el barrio. Y la tendencia urbanística ha ido en sentido contrario, ha ido sacando los servicios, grandes superficies fuera y todo esto, ¿no? Y barrios como el que acaba de decir Carlos, efectivamente, no tienen tiendas, no tienen pequeño comercio. Y los barrios de Madrid, en el centro, están cerrando pequeños comercios. Eso está pasando. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Eso es lo que decía antes. Ese modelo de ciudad parece que se contradice, ¿no? O sea, por un lado, queremos ir ahora a recuperar los servicios, pero parece que económicamente no se va por ahí. Sí, yo creo que tampoco... Bueno, lo comentaba antes Carlos, que me parece muy interesante. Nos decía planificar. Pero en Madrid, por ejemplo, no hay planos de ordenación territorial desde hace 50 años, ¿no? Y en Cantabria hay un PROT, pero tampoco es tan clave, ¿no? Y es verdad que, bueno, vivimos en una disyuntiva en la cual desde ámbitos técnicos se intenta planificar y hacer una estructura de modelos de ciudad que se cree que son positivos, pero la sociedad es libre y vivimos en un mercado libre y efectivamente también hay otras tensiones, otros intereses y la idea es jugar a ello. Quiero decir, el mundo es un poco libre. Entonces, en ese sentido, ha llegado el modelo del comercio online que ha destrozado, ¿no?, el sistema comercial tradicional. Por ejemplo.
y que ha destrozado todo, ¿no? Porque incluso a nivel de movilidad, yo qué sé, lo del Getir ¿no? Que puedes ir en el mail, me falta papel higiénico, lo quiero en 10 minutos en mi casa y te lo traen en moto. Entonces, claro, el mundo ha cambiado, o sea, eso es otra película. Y no podemos, creo que no consiste en luchar contra ello, consiste en que tenemos que planificar sabiendo que el mundo es un lugar cambiante con un mercado libre y que tenemos que trabajar para que esas dinámicas, pues como el karateka, aprovecharlas en la dirección que nos parezca más adecuada, pero sabiendo que hay cosas que van en una dirección que a veces no es positiva para la ciudad. Bueno, yo suelo ser a ese aspecto, defiendo, ¿no? Una ciudad más mediterránea, ¿no? Que siempre la hemos tenido, pero no siempre va a ser fácil. Y el comercio, por ejemplo, hablábamos esta mañana en la exposición que hemos tenido, podemos con la planificación impedir que los comercios de barrio cierren. Pues podemos hacer muchas cosas, pero esta ola de Amazon se convierte en algo muy bestial, va a ser muy difícil luchar contra ello. Entonces, bueno, nuestras herramientas son limitadas también, ¿no? Interesante eso que has sacado del tema del comercio online, efectivamente. Bueno, esto genera, como podemos ver, contradicciones que están sucediendo en el mundo de la movilidad. O sea, pues se diseña una cosa, los técnicos ven claras ciertas líneas, pero la sociedad parece que intenta ir por otro lado. Vamos a pasar a otro tema, al tema energético, que creo que es muy importante y hablaremos de los modos inmediatamente. Parece, todo indica que hay un cambio, bueno, todo indica no, hay una ley de transformación energética y todo indica que hay una nueva fuente de energía que va a servir para la movilidad, que es la energía eléctrica, ¿no? Bueno, ¿estáis completamente seguros de que ese es el enfoque correcto para la movilidad del futuro, movilidad eléctrica? Todos hemos oído una frase que seguro que vosotros también, que la movilidad del futuro va a ser eléctrica, autónoma, conectada. Todo esto lo estamos oyendo. El que sea eléctrico nos deja en una posición de más vulnerabilidad en la movilidad. Quizás la ciudad a lo mejor no tanto, en el interurbano quizás sí. ¿Cómo veis esto? ¿Quién se atreve a empezar con esto? Esto no lo dejo, no así no alguien, o sea, que el que quiera atreverse a hablar de este tema, adelante. Quizás tú, Julián, que tienes más experiencia en el ámbito internacional con todo esto. Bueno, yo creo que, vamos a ver, intentemos imaginarnos las ciudades del futuro, ¿no? Entonces, ¿qué podemos conseguir? ¿Sustituir 100.000 coches diésel por 100.000 coches eléctricos? Si eso es lo que pretendemos, no se va a solucionar el problema de la movilidad de las ciudades. A lo mejor, pues las emisiones en las ciudades, dejo ahí en el aire el tema de las emisiones en otros lados, pero desde luego las emisiones, o sea, la solución de la movilidad, si pasa por convertirla en coches eléctricos, sustituyendo a coches diésel, pues no es la solución. El problema de la energía está claro. O sea, si resulta que si conseguimos ir más caminando o en bicicleta, habrá menos consumo de energía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el problema de la energía tiene que resolverse también en ese sentido, y creo que reconvirtiendo el sistema de movilidad, porque si no, no va a ser. Hay una parte de la movilidad eléctrica, por ejemplo, que yo creo que es muy, muy interesante. Todo lo que sea movilidad más compartida sí que reduce movimiento de vehículos. Y la movilidad tipo bicicleta, aunque sea eléctrica, por ejemplo, porque en Santander no me imagino yo todo el mundo moviéndose en bicicleta, con bicicleta convencional, subiendo las cuestas, que esto pues a lo mejor son aportaciones mucho más interesantes que cambiar el coche, vamos. Incluso por ser polémico, aunque los patinetes están como muy discutidos, yo prefiero un patinete a un coche con una sola persona, puestos a elegir. Carlos, que te veo... Bueno, yo creo que es un tema difícil de imaginar, ¿no? El futuro del coche eléctrico, porque, como dice Julián, ¿qué es lo que se trata? De convertir 1 millón o lo que sea de coches diésel, gasolina, en 1 millón de coches eléctricos. Porque no se está buscando otra solución. O sea, cuando se habla de la movilidad eléctrica no está buscando otra solución, por desgracia, ¿no?
no sé, el tema del vehículo eléctrico pues presenta ciertos problemas también, ¿no? Bueno, aparte de que la contaminación allí por donde pasa sea menor por los temas Las emisiones. de las emisiones, ¿no? Sí. Pues eso está claro, pero el resto de problemas que genera un vehículo no lo soluciona. Incluso, como digo, el tema del rozamiento lo empeora porque los coches eléctricos pesan más que los coches que no son eléctricos. Otra cosa es cómo evolucione el tema de las baterías, ¿no? De cara al futuro y a lo mejor pues pega un cambio radical. Pero también el tema de las baterías es un tema de qué hacemos con ellas, ¿no? Dentro de unos años. Se reutilizan, son temas que van a producir una contaminación ahí de millones de coches que pronto tienen baterías ahí en algún sitio que se acumulan. No sé, yo no lo tengo claro el tema y seguro que a lo mejor hay expertos en esta sala que no lo pueden aclarar de cara al futuro, qué es lo que se piensa que pueden hacer todos estos millones y millones de coches eléctricos en el futuro, ¿no? A mí lo que me preocupa es en estos barrios de las ciudades que ves, como presentó Julián, aceras de 1 metro de ancho y tienes vehículo aparcado, un carril de 3,5 más o menos, vehículo aparcado y otra acera de 1 metro de ancho, ¿cómo logras que esa acera sea una acera decente? Accesible, que pueda circular una persona en silla de ruedas o pueda circular un padre con un carrito de un niño que además sacan los cubos de la basura para... O sea, ¿cómo logras quitar coches de la calle? Eso, ¿la sociedad estamos preparados para eso? ¿Para dejar nuestro coche? ¿Estamos preparados? O sea, ¿somos conscientes de que el cambio climático a lo mejor nos exige de alguna forma a aquellos que no utilicemos el coche con frecuencia, que no necesitemos el que tenemos que dejar el coche de alguna forma? Sí, porque claro, la libertad que nos da el coche, ¿cómo la podemos conseguir? ¿La tenemos que perder? ¿Hay alternativa? ¿El MAS nos puede tener esa alternativa, como yo decía? Entonces, ¿cómo vamos hacia ese MAS? Porque, por ejemplo, el car sharing de Madrid es un ejemplo de car sharing, pero un car sharing muy limitado. Es decir, ¿por qué los vehículos del Ayuntamiento de Santander, ahora que los funcionarios ya no están trabajando, están en los parkings? ¿Por qué no son car sharing y por las tardes lo puede utilizar la gente? ¿O los fines de semana lo puede utilizar la gente? Por ejemplo. Está sacando un tema que venía a continuación, que precisamente tiene que ver con los modos. No sé si, Julián, quieres comentar algo del tema eléctrico. Iñaki, sí. Perdona, Iñaki. Iba a enlazar con otro tema, lo que ha dicho él, y con otro tema que has comentado antes. No quiero enredar temas, pero yo creo que el conflicto, yo no soy experto en movilidad y me estoy metiendo a la piscina, así que pido disculpas si digo alguna barbaridad, pero creo que el conflicto del vehículo eléctrico no está tanto en si es eléctrico o no, sino en el concepto de movilidad es prácticamente el mismo y tenemos que enfrentarnos al mismo problema. Y me parece más interesante a ese respecto los cambios que van a darse, no tanto en que el vehículo sea o no eléctrico, sino la manera de propiedad del vehículo y la gestión de cómo aparcamos ese vehículo, ¿no? El hecho de que es que me parece como muy claro que dentro de 20 o 30 años uno no va a buscar aparcamiento. O sea, todos los aparcamientos de una ciudad, si es que existen, no sé dónde estarán localizados en una aplicación del ayuntamiento o de quien sea, probablemente de un tercero, y tú eliges esa plaza y vas a esa plaza y lo dejas. Y si no tienes plaza no puedes entrar en la ciudad. En algún momento eso tendrá que ser así, porque, o de un modo parecido, en el sentido de que no puede ser que estemos dando vueltas buscando parking y que queramos aparcar en la puerta de nuestra casa, ¿no? Con que pudiésemos aparcar a 5 minutos de nuestra casa, podríamos agrupar los coches en lugares donde no estuviesen en mitad del espacio público, pero nadie quiere andar 5 minutos hasta su coche. Son cosas tan básicas que creo que el vehículo eléctrico es como que mete un nuevo factor que no cambia prácticamente nada. Lo único que cambia, yo sé que veo algo positivo ahí, yo vivo en Valencia y hay una cosa muy positiva en Valencia, es que se ha hecho una red como en Sevilla, ciclista espectacular, ¿no? O sea, digamos que el concejal se ha empeñado y ha metido una red ciclista en contra de mucha gente para toda la ciudad. Y ha aumentado mucho el reparto modal ciclista. Pero claro, mucha gente decía, es que el reparto modal ciclista lo que está quitando es gente del transporte público, ¿no? Porque la gente que va en bici, pues es gente que igual va más en el metro y tal. Pero ha tenido y aquí vuelvo al vehículo eléctrico, ha tenido una componente muy positiva
Y es que mucha gente que se movía en coche por la ciudad de Valencia ahora se mueve en patinete eléctrico, porque es mucho más ágil. En lugar de tardar 12 minutos, pues igual tardo 18 o 20. Pero al llegar, cojo patinete y lo meto en el trabajo. Y ahí sí que se ha podido hacer un cambio. En lo eléctrico, la capacidad de generar un vehículo ligero de movimiento rápido ha hecho un cambio de movilidad positivo. Pero no veo muchos más, si soy sincero. Porque es más una cuestión de modelo de movilidad que de tipo de energía, ¿no? Esto es algo que es uno de los debates que yo creo que no están cerrados y, sin embargo, hay una enorme presión para adquirir coches eléctricos, ¿no? Y nadie ahora mismo se puede imaginar una punta de coches eléctricos, millones de coches eléctricos funcionando en una puente de salida de Madrid, donde van a cargar, ¿eh? Hay que pensarlo, ¿no? La infraestructura y todo esto. Bueno, pasemos al tema de los modos. Bueno, claro, estamos hablando ya de coches eléctricos, de movilidad compartida, micromovilidad, patinetes. Bueno, ¿y qué pasa con el transporte público de masas, Carlos? Tendrás claras las cifras del Consorcio de Madrid, que más claras que yo, que seguramente las has manejado mucho más. Y hay una que me impactaba mucho, que era de toda la movilidad de Madrid, ¿qué porcentaje está fuera de lo que es el transporte público tradicional? En el transporte público de Madrid, ¿qué porcentaje hay que sea de el resto de que no sea autobús o metro? Bueno, primero, Más cuando se o habla de menos. Madrid hay que hablar de ciudad o de región, ¿no? Entonces, Ciudad. Ciudad. Pues ciudad, aproximadamente el 25% de la movilidad es coche. El resto es a pie y transporte público. Vale. Y de transporte público, ¿qué incluyes ahí? ¿Estás incluyendo car sharing, por ejemplo? ¿Estás incluyendo taxi? No, es transporte público. ¿Transporte público te refieres a transporte público tradicional? Tradicional, sí. Autobús, Autobús, MT y metro. Y bueno. O sea, podemos decir que de no sé cuántos millones de viajes hay al día en Madrid en transporte público ahora mismo, más de 1 millón del seguro. A lo mejor puede ser 50.000 viajes sobre 1 millón, pueden ser de otros modos que no sean el autobús y metro. Dejando el a pie aparte. Vale. A pie es lo más importante, Sí. incluso en Madrid, Sí. pero no con cifras a lo mejor de aquí, o sea, serán del orden de 30 y algo por ciento de la movilidad es a pie, casi 30% transporte público y 20 y algo por ciento es vehículo privado, ¿no? Y lo que no es ni uno ni otro, que son otros modos, pues yo creo que debe ser como mucho el 2%. 2%. Esa es la cifra que yo quería que comentases. Lo que quiere decir que estamos hablando de muchos modos muy diversos, pero el transporte público sigue siendo el rey. Entonces, sí, lo que pasa, vamos a ver, estamos hablando de una gran ciudad. Sí. Entonces, yo creo que lo que te pasa en una gran ciudad y lo que puede pasar en una ciudad intermedia, sabiendo que Santander tiene un problema de topografía importante, pero se va a otra ciudad de tamaño similar, el problema que tenemos en este momento, en estas ciudades intermedias, es que lo que no es a pie, la gran mayoría es en vehículo privado. En Santander, contando con vehículo, o sea, si contamos los viajes intramunicipales de Santander, el 6% es el transporte público, 6% solo. Todo lo contrario que sucede en Madrid. Está en el estudio, vamos. Claro. Esa es la diferencia de estructuras de ciudades diferentes. Eso mismo pasa también en Madrid. Se va uno a Getafe y resulta que el 50 y tantos por ciento es a pie. La ciudad de Getafe, claro. La movilidad dentro de Getafe. Dentro de Getafe. El 10% transporte público y el 30 y tantos por ciento en vehículo privado. Cuando resulta que la longitud del viaje es del orden de 5-4 kilómetros. ¿Para eso hay que coger el coche? Sí, es que las ciudades intermedias son ideales para bicicleta o patinete, aparte de la movilidad a pie. Para los nuevos modos. Sí, bueno, la bicicleta ha estado ahí siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora es nuevo modo porque además puede ser eléctrica también. Julián, ibas a decir algo. Sí, no, que ese es uno de los grandes problemas que se ha detectado en estas ciudades intermedias, que es que los viajes en coche son cortos. O sea, son caminables, ¿no? O sea, lo que pasa es que
claro, hay que proporcionar Alternativa. la caminabilidad, porque también es lo que hemos visto, los ejemplos que hemos visto, aceras de... Bueno, tú decías al principio, Iñaki, hablaba de ¿y cómo elige la gente el modo, ¿no? O sea, pues lo elige, hay un factor tiempo, que es muy importante, un factor coste y un factor de comodidad, podríamos, donde podemos englobar muchas seguridad. cosas. Y seguridad. Sí, porque la bicicleta, por ejemplo, en Madrid no se usa pues, porque, entre otras cosas, porque sigue siendo porque inseguro, no hay carriles bici. Y entonces ese conjunto de factores pues influyen. Lo que hay que conseguir, que es lo que decía del transporte público, del pata negra, convertirlo, es pues que sea el pata negra, o sea, que sea más rápido que el coche, y entonces pues la gente lo usará. Pero hay que hacer la zanahoria antes del palo. Es decir, lo que no puedes es decir, y ahora cierro los coches. Ya no pueden usarse los coches. Exacto. Entonces es un problema. Hay que mantener la accesibilidad. Eso es un problema, además, del cual tenemos experiencias, ¿no? Y esto enlaza con el tema de los sistemas, ¿no? Los sistemas de transporte público se tienen que montar primero y luego hacer el cambio. Y no solamente el cambio, sino también de mentalidad. Lo has dicho tú, Iñaki, ¿no? Mentalidad de gente, o tú también, Carlos, la libertad que nos da un coche, sin embargo, es un modo totalmente ineficiente, ¿no? 1 millón de coches entran en Madrid y todos con una persona, 2 personas, ¿no? Muy ineficiente, ¿no? Entonces eso claramente no puede ser, ¿no? Eso no puede ser. Entonces aparecen estos modos, pero ¿cuál es el modo que veis vosotros? O sea, ¿cuál es la máquina que veis vosotros que va a trasladar a las personas en el futuro? Porque claro, estamos hablando de máquinas con las que la gente se mueve, aparte dejando el tema de a pie, la máquina del futuro. No os olvidéis que hay drones que están empezando a aparecer por ahí, ¿eh? Es que las cosas pueden ser muy diferentes de lo Yo que creo pensamos que el ahora. aire mejor que no, que no se utilice porque que no nos caigan de arriba chuzos. Bastante tenemos. De verdad. Bueno, ya se está hablando de legislaciones en algunas ciudades, ¿eh? Yo creo que sí. Taxidrones. Yo creo que el futuro va a ser muy parecido a la actualidad. Creo que vamos a movernos muy parecido. Yo defendería una cosa, porque a veces tenemos la tendencia a pensar que hay que demonizar el coche y que tenemos todos que ir en bicicleta y tal. Y yo creo que hay una teoría, ¿no? Y es que cada persona tiene que usar el medio que le es más cómodo. Y voy a sacar otro tema que has comentado al principio que me parece clave. El entorno de Santander y el entorno de, yo diría que prácticamente todas las ciudades medias de España, por no decir todas las ciudades de España, se ha suburbanizado mucho, ¿no? Hemos construido mucha vivienda de baja densidad. En el entorno hay una gran demanda, más aún después de la pandemia, de la baja densidad en el entorno de la ciudad. Es innegable. Y hay un porcentaje de población que sabe vivir allí. Yo creo que hay que entender que hay un grupo de población de la sociedad que va a moverse siempre en vehículos más modernos, más originales, más eléctricos, más ligeros, medio voladores, y que van a ir en vehículos solos porque no es rentable aunarles, y que vamos a ser capaces, ¿verdad?, de mejorar mucho más nuestros servicios de transporte público, porque hemos pensado mucho para ellos, y vamos a conseguir que el transporte público funcione aún mejor de lo que funciona y conseguir una mayor cantidad de personas moviéndose en transporte público. Y luego vamos a seguir moviéndonos andando, que es maravilloso, y en patinete, que también es un modo de transporte, bueno, que tiene sus complicaciones, pero que también es bastante rápido y ligero. Yo el futuro lo veo más o menos así. ¿Me gusta? Si alguien lo quiere enlazar con el tema, Carlos, el tema de las plataformas, los sistemas de transporte, porque lo estamos diciendo, o sea, al final la movilidad hay que canalizarla y no va sola, tiene que haber una infraestructura y tiene que ser previa. Si no, no hay alternativa para cambiar el coche, ¿no? Si el autobús, tú lo has dicho muy bien, Julián, si el autobús no llega antes que el coche, la gente va a tender a coger su coche. Entonces, para eso, dejarle vía libre. ¿Es posible eso? Tú nos has puesto unos ejemplos de Francia muy bonitos. Bueno, yo creo que no es futuro, o sea, están aquí, ¿no? Es decir, que lo único que tienen los políticos que apostar realmente por esas soluciones y quizá, como dice Julián, pues las condiciones que imponga la Unión Europea pues haga que les entre esa racionalidad, ¿no?, de tomar esas decisiones, de apostar por quitar espacio al vehículo privado y creándose esas plataformas para el transporte público. Yo creo que por suerte estamos dentro de la Unión Europea y muchas de las ventajas
muchas de las medidas que se han tomado de mejora de la calidad de vida, pues vienen impuestas por Bruselas. Y yo creo que aún queda un largo recorrido de medidas que se tienen que tomar de cara al futuro, ¿no? Está claro. Has dicho que no conoces muy bien Santander, pero has puesto ejemplos de ciudades muy parecidas en densidad y en población, con plataformas, con medios. ¿Se te ocurre que puede ser una solución para Santander eso? Aunque has paseado esta mañana, has podido ver Santander. ¿Qué opinas? Yo creo que una ciudad como Santander debería tener alguna plataforma de transporte público, aunque sé que aquí ha habido sus problemas con algún tema de estos relativamente no hace mucho tiempo, ¿no? Ya. Bien, o sea que reservar espacio al transporte público es una de las medidas. Sí, pero no solamente es hacer una plataforma, sino que también crearse en el resto de líneas, en 10 o en 15, una mejora de esas líneas y poner frecuencias cada 10 minutos o lo que sea, dando buena información, con autobuses buenos, con pantallas dentro, con buena coordinación, en fin, toda una serie de cosas, con algo de carril bus, con preferencia semafórica en algún cruce, en fin, toda una serie de cosas también que se pueden hacer. Es decir, no es solamente eso, sino que también ya mañana se puede empezar a coger una línea, como hizo el proyecto Estocolmo con el Bus Track Network, con 4 líneas, Movilien con París con líneas, te coges una línea y decir, ¿cómo esta línea la puedo mejorar? Y entonces ver qué puntos tiene débiles y mejorarla para mejorar su rapidez, para que a lo mejor no tenga que dar tantas curvas y para que la gente vaya mejor dentro del autobús, en fin, toda una serie, mejorar su accesibilidad, todo lo que se puede hacer para mejorar esa línea o esas líneas, ¿no? Bien, bueno, quizá vosotros en vuestro proyecto habéis visto una posibilidad de retomar ese transporte público canalizado mejor. ¿Cómo lo veis, Iñaki? No me hagas hablar del Metatús, ¿eh? No hace falta que hables de... Lo que sí que creo, yo sí que creo que es obvio que Santander puede mejorar su transporte público. Creo que es bastante obvio que hay deficiencias. No creo que no hay que ser experto en ello para verlo. Y que es un sistema que lleva 40 años y que por lo tanto puede que tenga cosas que mejorar. En mi ciudad, por ejemplo, lo que ocurrió es que se parecía mucho el sistema de transporte al de, aunque es una ciudad muy diferente, su estructura urbana, sin duda. En Vitoria había unas 17 líneas de autobús en los años 90 y pasaban cada 45 minutos, como aquí. Me acuerdo que miraba el reloj, ya ha pasado el autobús, pues voy andando, no puedo cogerlo, ¿no? Y de repente hubo una revolución y alguien llegó y dijo que iba a haber 6 líneas. Y metieron un tranvía y 6 líneas. Y bueno, pues hubo un rechazo social muy importante. Me recuerdo un momento muy duro para quien gobernaba en ese momento. Pero un año después se habían duplicado el número de viajeros. Duplicado en un año. ¿Qué significa eso? Que el nuevo sistema era mucho más eficiente. Funcionaba mucho mejor. No pasaba por la puerta de tu casa y te dejaban en el hospital. Igual tenías que andar 3 manzanas. Había gente que tenía que hacer transbordos. Pero duplicar el número de viajeros significa que era un éxito total. Y eso requiere de una valentía política que aquí se quiso tener. Quizá el Metatús tenía muchos errores. Es probable que no estaba bien diseñado, hay cosas que estaban mal. Pero requiere de algún tipo de sistema de, no sé si es tranvía, plataforma reservada, reordenación o revisión de las líneas. Santander pasan 7 líneas, 8 líneas por el mismo sitio, con todos los autobuses interurbanos a la vez. Paran y tienen que esperar a que cada uno descargue y cargue para poder llegar a la parada, con lo cual pueden estar 3 minutos en la parada sin hacer nada. O sea, que son cosas que yo no soy ingeniero, pero tiene pinta de que no están bien diseñadas. Entonces, creo que Santander ahí tiene un reto y quizá hay que enfrentarlo en algún momento. No sé. William, me gustaría saber, en tu opinión, como consultora internacional has visto muchos ejemplos, proyectos. ¿Cuáles son las claves que ves tú para hacer una transformación hacia un modelo que tenga en cuenta pues, cambios estructurales tan importantes? O sea, factores de éxito que son necesarios a tener en cuenta, quizá a lo mejor paciencia para que pasen las cosas y aguantar, no sé. Danos unas claves a ver qué crees tú de esto. Sí, yo, vamos, creo, hay ciudades pues que son emblemáticas, que no hay que irse a grandes ciudades. Está Pontevedra, creo que o sea, era la ciudad más fea, más horrible, ¿no? Y ahora es la maravillosa, ¿no?
se están haciendo transformaciones muy potentes en muchas ciudades. ¿Y cuáles han sido las claves, efectivamente? Pues esas las tengo claras, ¿no? De hecho, la tenía apuntado para decirlas, ¿no? Una, tiene que haber liderazgo político. Y ese liderazgo, esa es parte de la paciencia de aguantar el tirón porque te va a caer. O sea, eso. Entonces hay que tener un liderazgo político. Hay que tener una capacidad técnica, ¿no? En el equipo. O sea, estábamos hablando de esas transformaciones. O sea, es una curva, hay una curva que hoy no hemos sacado, pero Carlos y yo la hemos usado en muchos sitios, de cómo era el transporte público en Madrid hasta el 86. La curva es así. Así. O sea, estaba... Viajeros, de viajeros. Y llega el 86, se crea la autoridad del transporte metropolitano, porque en estas ciudades... Regional, en este caso, en el caso de Madrid, pero en general, quiero decir, no se puede circunscribir a la ciudad, no se va a resolver el problema de Santander ni el de Madrid, y se crea y se hace una actuación integral, planificada, global, pensando en todos los aspectos, o sea, no solo en voy a construir algo. Entonces yo creo que es liderazgo político, capital técnico, esa autoridad del transporte pues tenía un equipazo, no porque estuviéramos Carlos y yo, que también. O sea, en eso. Y luego, ¿para qué nos vamos a engañar? Dinero, ¿no? O sea, hay que poner dinero porque estas cosas cuestan, o sea, cuestan. Entonces hay que poner dinero porque además es un bien económico-social, ¿no? Que vale la pena, ¿no? Que se haga. Yo creo que esas son las claves. Y luego ahí también hay que cumplir las normas. O sea, hay muchas cosas que existen ya, pero no se hacían, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, hay una norma de que las aceras tienen que tener como mínimo 1,8 sin obstáculos. Sí. Pues vamos a hacerla cumplir, ¿no? Vale, vamos a dejar de momento este tema. Vamos a pasar de las plataformas digitales, que es un tema muy importante. Y el único que ha mencionado ha sido tú en tu ponencia, me parece, Carlos, el tema del MAS. Y claro, técnicamente también se ve muy bien, está muy claro, todo integrado en un teléfono. Tú tienes una frase por ahí en tu blog, me parece que dice En la palma de la en mano. la palma de la mano. El transporte en la palma de la mano, pues de eso se trata, ¿no? El transporte, más que nada el transporte, la movilidad en la palma de la mano, ¿no? Sin embargo, bueno, en mi caso pertenezco al sector privado y he visto las dificultades de esto. Y esto enlaza con el tema del regulador que vamos a hablar después. El Mobility as a Service. Vale, técnicamente parece que la idea está muy bien, pero vemos que ahora mismo las plataformas de Mobility as a Service están siendo todas privadas. Son privadas. España, estoy hablando de España. Y fuera ya sé que hay alguna iniciativa y tú que estás mucho por la UITP, pues sé que están haciendo trabajos ahí. Pero en España son todas privadas, los operadores tienen reticencias de meterse allí, que alguien lo maneja, porque estamos hablando de modos de transporte que tienen competencia entre sí. Y los operadores que viven de sus viajeros dicen, ¿quién va a manejar el criterio para asignarle a este el viaje? Entonces, ahí veis un cierto problema. Entonces, quería preguntarte, Carlos, ¿cómo integrarías esto? ¿Cómo solucionarías ese problema para que una solución técnica tan clara y tan bonita se implemente? Hombre, yo siempre he creído que el papel de la autoridad de transporte es fundamental en el éxito de la movilidad como un servicio, ¿no? Pero claro, se necesita una autoridad de transporte con mucha fuerza y detrás de ella, ¿no? Y eso no es fácil, eso no es fácil. En Europa creo que han surgido plataformas privadas como la de Helsinki con Wing, que también se ha expandido a otras ciudades inglesas y alguna otra más en otra zona europea, que de lo que era en un principio ha evolucionado por problemas a ser más light, ¿no? En cambio, una que es pública, que ha surgido muy fuerte, es la de Berlín, la Jelbi se llama, que es por el operador de Berlín. El operador de Berlín
es un operador de la red de autobuses y del metro de Berlín, ¿no? Y en esa incluye bastantes servicios de movilidad, como evidentemente todo el transporte público, eso se da por sabido, ¿no? O sea, todo el transporte público va a estar, porque además en la mayoría de estas ciudades ya está integrado dentro de la tarjeta de transporte público que tenga cada ciudad, ¿no? Como pasa en Madrid, ¿no? Con lo cual ya hay un avance, un punto de partida, que además se supone muy importante, el tener ya integrado todo el transporte público. Pero después están la bicicleta. Madrid podría, si quisiera, integrar la bicicleta, porque ya se han hecho pruebas, es decir, la bicicleta pública de Madrid puede entrar en la tarjeta del abono transporte del consorcio sin ningún problema, porque se han hecho pruebas. Se han hecho pruebas con empresa de car sharing, también puede integrar car sharing en la tarjeta de Madrid. No se ha hecho pruebas, que yo sepa, con coche de alquiler, y cosa que pasa en Berlín, que también tienen coche de alquiler y tienen algún servicio de taxi también. Y también tienen algo de transporte de mercancías también con bicicleta dentro de la plataforma. O sea que yo creo que ese sistema de Berlín, espero que se pueda empezar a reproducir en algún otro sitio, porque eso daría impulso, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil. Yo también estoy de acuerdo de que no es fácil, pero yo creo que es el futuro. Y yo creo que el car sharing puede facilitar, es decir, el coche compartido puede facilitar mucho el que dejemos de poseer, aquellos que utilizamos poco el coche, dejemos de poseer el coche. Algunos ya lo han dejado, como Julián. Pero yo soy candidato a dejar de poseerlo. Bueno, aquí también entramos en un tema muy técnico. Estamos hablando de algoritmos. Algoritmos dentro de la plataforma que toman decisiones para darte a ti los consejos. ¿Quién audita esos algoritmos? Ahí es donde está las reticencias de las empresas privadas. Sí, pero yo privadas. creo que las empresas privadas tienen que ser un poquito más abiertas. Y no pensar tanto quién proteger los algoritmos, porque se supone que los algoritmos están desarrollados bien. Podrán funcionar mejor o peor, supone, pero no van contra uno privado en particular. Ni tampoco, oye, que mis datos son mis datos y que nadie... Es que esa es la segunda. Claro. Los datos. Lo sabía. Esa es la segunda. ¿Quién da los datos al otro para que los maneje? Esos son los problemas que yo veo. ¿Cómo lo ves tú, Julián? Bueno, yo esto al final es el transporte es un transporte público, ¿no? Sí. Es un transporte público. Entonces, si tenemos la autoridad que, igual que planifica, diseña, etcétera, ¿por qué no va a compartir? No, eso es cuestión de decir, oye, mira, no te preocupes, operador privado, que no vas a hacer movilidad aquí si no compartes los datos para que yo lo use por el bien público. Es decir, me refiero a la autoridad pública, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es, pues, decir desde las administraciones públicas, que somos los garantes, o sea, que debe ser el garante de la ciudadanía, pues, oye, tienes que compartirlo para que podamos mejorar conjuntamente ese transporte en toda la ciudad. Yo creo que esa es, sin duda, la solución, vamos. O sea, esto es eso. Y los datos son muy importantes para todo. O sea, los datos son para dar ese servicio coordinado, porque reduce la incertidumbre. No es lo mismo cuando dices, uy, 45 minutos, es que no sé lo que cuándo va a llegar. Joder, si sabes cuándo va a llegar, yo en Sevilla me bajo de mi casa 2 minutos antes para coger el autobús. Es que eso es vida, ¿no? O sea, no decir me voy a... Eso. Entonces, es para eso. Y también la otra cosa, los datos deben ser compartidos porque sirven para la planificación, para planificar y mejorar los servicios. Sí, claro. Y la información debe ser para todos, ¿no? Y es para mejorar un bien público. No, me he recordado con lo que ha dicho Julián de los 2 minutos antes de casa. En el Fast Track, en Londres, las viviendas y las industrias, pero sobre todo las viviendas, tienen en su casa una pantallita donde está diciendo en tiempo real cuando pasa el autobús o el tren por delante de su casa. O sea, lo tenemos en el móvil también, pero hay que meterse y no sé qué. Ahí tienes una pantallita que te lo está diciendo. Eso lo hemos querido hacer también en las empresas. Es decir, yo creo que las empresas, los hogares públicos y todos
deberían tener una pantallita que dijese a la salida las paradas de autobús, de metro, etcétera, que hay en el entorno, cuando está pasando en tiempo real el autobús por la parada más cerca de esa empresa o de ese comercio o de ese hospital o de ese colegio, ¿no? Eso sería sencillísimo. Ya hoy en día en Madrid el autobús de la MT lleva una pantalla dentro que está diciendo la próxima parada, las líneas que hay y cuándo pasa el autobús de esa línea. Y mira por dónde no dice, y a mí eso me revela, que en esa parada hay un metro. Hasta ese nivel llegamos, los operadores. Y eso que son públicos. Y son públicos. Y eso que son públicos. Y hay una autoridad de transporte. Hay una autoridad de transporte, sí. asociados. También está claro Sí, que la autoridad que tiene que mandar en este tema, si no, no va. Pero- Mira, querías esto, Iñaki, Y un perdón. comentario muy... Es una cuestión cultural también eso del... Yo cuando pongo la radio y dicen... hoy a las 8 de la mañana, la DGT dice que hay atasco en no sé dónde, y digo, ¿por qué no hablan de las trenes de cercanías que se ha parado, ¿no? En Madrid. Te dicen qué carreteras están estropeadas, pero no hablan nunca si hay una línea que se ha parado de cercanías porque está estropeado y no está funcionando, o hay un cierto retraso, o hay un atasco de trenes, yo qué sé. Como que solo se habla y es como lo popular, ¿no? Es algo que culturalmente deberíamos, ¿no? Si se informase todo el tiempo de qué pasa con el transporte público, quizá estemos más conscientes de que podemos usarlo. Sí. Sí, tampoco dicen el índice de calidad del aire que hay en la ciudad, que lo deberían decir por todas las mañanas a primera hora. Hoy hay tal, en este momento hay tal, se espera tal y por lo tanto se recomienda, porque no olvidemos de que la calidad del aire nos está matando. Sí, baja el oxígeno. O sea, es que en algunas ciudades, en algunos países como Inglaterra y en Francia, están quitando que los coches pasen por las calles donde hay colegios. O sea, el tramo donde hay un colegio se corta completamente el paso del coche. Londres tiene un plan especial para ello. Bueno, habéis ¿Por hablado qué? ustedes. Porque se ha comprobado de que afecta mucho a la salud de los chavales que están en los colegios. Sí. Y hay ciudades que habéis hablado como modelo de desarrollo del sistema de transporte, como Bogotá, que son insufribles en cuanto a calidad de aire, por ejemplo. Sí, porque además el aire tiene un contenido de azufre, perdón, el combustible, un contenido de azufre también además muy alto. Bueno, en ese sentido los coches eléctricos van a mejorar mucho. Sí. Bueno, vamos a terminar con el tema de la regulación o el regulador. Aquí, bueno, está claro, está saliendo continuamente por detrás, el regulador siempre tiene que estar detrás, pero parece que tiene que hacer muchos deberes todavía, ¿no? Ahí, yo sé, te voy a dar a ti la palabra primero, Carlos, porque eres el que más ha vivido la experiencia de un regulador potente. Palabras como integración, control. Podemos meter también palabras como restricciones. ¿Cómo ves el papel del regulador, sobre todo para poner orden a todo esto que está apareciendo por iniciativas privadas, muchas de ellas? ¿Cómo ves el papel del regulador? Bueno, yo creo que el papel del regulador es un papel muy complicado, primero porque el regulador surge porque se han puesto políticamente de acuerdo aquellos que son competentes en el servicio del transporte público, ¿no? Y sabemos que el urbano son los ayuntamientos, el interurbano de una comunidad autónoma es la comunidad autónoma, etcétera. Con lo cual ya ayuntamientos, comunidad autónoma tienen que ponerse de acuerdo en crear esa figura del regulador. En España el único autoridad de transporte, no me gusta la palabra regulador, autoridad de transporte público. Es más potente, sí, señor. Con competencias más plenas es Madrid, porque los otros no tienen autoridad ninguna en el transporte urbano, ¿no? Madrid tiene transferidas las competencias de los distintos ayuntamientos, no recuerdo si eran 32 o 33, los que Madrid tiene transferidas a la Autoridad de Transporte Público de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. O sea, eso por una parte. Y después, pues yo creo que también hay un problema con los operadores, ¿no? Vamos a ver, en España estamos en una ilegalidad la mayoría de los operadores, porque no están cumpliendo la legislación europea de un mercado libre competencia.
Porque tú sabes que las concesiones actuales, el 80% o el 90% son ilegales. Son ilegales porque se han prorrogado durante años hasta llegar hasta ahora. ¿No? ¿Es así o no, Rafael? No, están dentro de la legalidad. Dentro de la ilegalidad europea, dentro de la legalidad puede española. haber algunas en precario, sí, pero ilegales no lo sé. Yo que sé, hasta ese punto entonces, me parece un poco fuerte. Tenemos que sacar a concurso esas concesiones. Bueno, perdón, las autoridades de transporte regionales, municipales o nacionales tienen que sacar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando salen a concurso, pues presentan recursos. Unas, otras, no quieren dar los datos. Parece como, es decir, que no sois tampoco... perdona. Perdona, no son, no, tú ya no estás, no son, realmente parece como que no se creen que saben hacer las cosas bien, ¿no? Porque dice, si el otro tiene los datos, entonces me va a quitar la concesión. Oye, pues estudia tú bien el tema y ver qué es lo que puedes, hasta dónde puedes bajar, ¿no? El precio. No, pero en esa línea se está yendo, ¿no? Ahora va a haber un concurso de todas las concesiones nacionales. Ojalá se vaya en esa línea. Y he oído hablar que una empresa alemana, Flixbus, que dice que apuesta por todas y se las va a llevar todas, dice. Bueno, cosas que pasan. Sí, Facebook hasta ahora no se ha llevado ninguna. Flixbus, no. Van a salir 20. Bueno, quería dejar 10 minutos por lo menos. ¿Queréis comentar alguna cosa más sobre el tema de autoridad de transporte? ¿Alguno de vosotros? Y si no, dejamos tiempo al público. Porque, en realidad hemos ido comentando. Sí. Y también, como se ha hablado de Santander, tú has hablado mucho de Santander, Iñaki, pues el tema de Santander yo creo que ha sido tocado en distintos momentos, así que lo que quería era dejar 10 minutos que nos dan los responsables de este salón para poder cerrar el acto, dejárselo al público. Así que venimos un turno de preguntas para aprovechar, pues, preguntar a cualquiera de los ponentes. A ver, por favor. Identidad, por favor. Solo pongo el mismo ejemplo. En el hospital, en Paquetilla, en el norte, pasan decenas de autobuses interurbanos. No hay ni una sola marquesina, ni un solo horario de lo que pasa por ahí. Y aquí la política de gestión de la comunidad autónoma y la del ayuntamiento ha estado enfrentada históricamente y el resultado es que padecemos esto. Pero yo quería hacer una pregunta sobre todo en relación con población y infraestructuras, que es la que en 20 años o 25 han bajado del orden de 20.000 habitantes de la ciudad. Sin embargo, la comunidad autónoma ha subido la población en ese mismo tiempo. Se ha desplazado y ha aumentado más en el área metropolitana claramente que en la ciudad. Se están implementando soluciones que pasan por el modelo clásico. El tercer carril de autovía para llegar a Santander, más número de vehículos privados. En ningún momento aparece una solución de una plataforma segregada para transporte público a través de los. Lo dejo ahí en esa. El crecimiento que se ha dado, son 54.000 habitantes que han aumentado en los últimos 30 años, los 17 municipios sacados en la metropolitana, son en baja densidad. Es muy complicado darles un transporte público con una línea de autobús por las autovías. Es bastante complicado. Llego hasta aquí, yo no soy experto en este tema, ni conozco, pero yo supongo que eso es difícil, hace falta un poco más de densidad para poder, ¿no? No lo sé. Bueno, quiero decir, primero, efectivamente, si hay baja densidad es mucho más difícil de tratar con el transporte público. Por lo tanto, hay que, desgraciadamente, nos guste o no, modificar el urbanismo para que cambie en ese sentido, pero ya empieza a haber soluciones, gracias a la tecnología, que pueden atender perfectamente, y es el concepto que se llama de transporte a la demanda, ¿no? Entonces, o transporte sensible a la demanda. Es un sistema que con tecnología hoy en día tú puedes pedir, digamos, por decirlo de alguna manera, pedir si de verdad necesitas el transporte, porque claro, lo que no puedes es mandar un autobús cada 5 minutos
a esos sitios solitarios que no se va a montar nadie, no es eficiente, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es, con un sistema tecnológico integrado con la aplicación, con una aplicación pues pedir, y entonces eso permite atender zonas más dispersas, aunque lo que creo que hay que hacer es cambiar el urbanismo por una cuestión de, como decía, de supervivencia. Creo que hay soluciones en ese sentido que se pueden ir desarrollando y permiten atender. Y luego la otra cuestión, pues desgraciadamente, y está comprobado, que más vías no es la vía, ¿eh? Cuanto más pones, está demostrado que se genera un tráfico inducido y se vuelve a llenar. O sea, tú pones otra vía y la llenas. Por eso la vía tiene que ser para el transporte público, ¿no? Por la eficiencia que En tiene. la parte inicial del documento de Vertedade Conectada se analiza el entorno metropolitano y se habla de que el número de viajeros en autobús se ha mantenido en el tiempo y que el número de viajeros en tren ha disminuido, probablemente por la pérdida de calidad del servicio, a pesar de aumentar la población. Bueno, yo en una transparencia comentaba el tema del Busbau, ¿no? Ponía ahí. Yo creo que esa es una experiencia que se va a llevar en Madrid con Busbau, con señalización flexible en la Nacional 2, es decir, con un panel, con paneles en el cual el carril de la izquierda de los 2 o 3 carriles que tenga la autopista de entrada a Madrid, o en el caso de salida, si se hace también en salida, se deja para BAOS, es decir, para bus y para BAOS, es decir, para autobuses o vehículos con 2 o más personas, sin ninguna infraestructura, como pasa en la Nacional 6, ¿no? Es decir, digamos, es un Busbau virtual, flexible, de alguna forma. Entonces, si esa experiencia tiene éxito, yo creo que se podría implantar en la entrada de alguna de las vías importantes de las capitales de provincia en España, que tengan más uso del transporte público, para potenciar el transporte público y para potenciar también el nivel de ocupación de los vehículos privados, ¿no? Bueno, gracias. Nos da tiempo a una preguntita cortita. Una más, por favor. ¿Alguien ha ido de por aquí, alguien ha ido a Holanda, por ejemplo, o a Dinamarca? Copenhague, ¿no? O sea, quiero decir que es días de lluvia en Holanda, vamos, como digas eso en Holanda se van a reír, porque allí lo que hay es 20 días al año que no llueve, ¿no? Y es una utilización. En Copenhague hay temperatura 0 grados, básicamente esa es la alta, ¿no? La máxima, ¿no? Entonces, y es donde más se utiliza. O sea que yo creo que más grave me parece, y ya no tanto porque ahora hay bicicletas eléctricas, el tema de la orografía, ¿no? Yo creo que, de todas formas, también creo que, y esto es una forma de verlo, creo que hay que hacer, o sea, no hay que ver la bicicleta también, por ejemplo, o igual que el caminar no es de puerta a puerta a veces, es una parte del viaje, ¿eh? Entonces, el transporte público solo atiende a 300 metros de la parada o la estación, pero si se alía con esa movilidad personal, puede cubrir 3.000 metros. Estarán toda la población a 5 minutos, que es otra manera de acercar a esas zonas de baja densidad al transporte público. Yo lo llamo la alianza entre la movilidad personal y el transporte público, y eso, a lo mejor el viaje no tiene que ser hasta el otro lado, sino hasta el transporte público. Muy bien. Bueno, no sé si me van a dejar, porque me han dicho que corte a estas horas, ¿eh? Si es cortita de 1 minuto, vale.
Sí, es otro modo, claro. Es otro modo. Yo entiendo que el espacio que ocupa una moto es muy inferior al espacio que ocupa un coche, pero la moto tiene muchos efectos negativos. Es insegura. Si no es eléctrica, te recomiendo que te pongas detrás de una moto cuando arranca y respires el aire que te echa y mira por dónde, y además les dejan aparcar en la acera. ¿Y cómo aparcan en la acera? Con el tubo de escape mirando al peatón. Con lo cual, cuando todas arrancan, en los peatones que pasan por al lado se están inyectando en vena ese contaminante. Yo creo que la moto no hay que darle un tratamiento demasiado diferente al vehículo privado. Vale, bueno. Vamos a dejar, eso pasa por preguntar, ¿eh? Bueno, Yo creo que, perdona, un solo inciso. Es verdad que a efectos de aparcamiento es mucho más cómodo y ocupa mucho menos espacio, pero la infraestructura que necesita para llegar es la misma, ¿no? Al final las carreteras tienen que ser igual de grandes y tal. Es verdad que luego ha ocurrido en las ciudades más congestionadas, la moto ha permitido que mucha más gente pueda entrar y salir, eso es cierto. Y la moto eléctrica para mí es una alternativa a la moto eléctrica topada 50, es una alternativa al patinete para de distancias intermedias que me parece muy razonable. Es verdad que es insegura, pero eso ya es un tema... Bueno, voy a apoyarte un poco a la contraria. por compensar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a cerrar el debate. Voy a simplemente leer algunas de las líneas que he anotado como conclusiones que han salido de este debate. La primera es que, pese a que hay líneas claras técnicas de hacia dónde va el futuro de la movilidad, debe haber más debate técnico porque hay muchas soluciones, son muy variadas, las ciudades no son todas iguales y hay muchas decisiones que tomar que hoy por hoy pues no se pueden hacer homogéneas en todos los sitios. Segunda conclusión es que la ciudad de 15 minutos, que es algo que es un proyecto global, relevante, parece adecuado, pero hay que deshacer hábitos que se han hecho durante muchos años. Es decir, hay que reaprender o retomar hábitos antiguos, los hábitos de barrio, curiosamente, ¿no? Otra conclusión es que encontramos contradicciones entre los enfoques teóricos de la movilidad y los enfoques prácticos. La gente todavía se aferra a sus viejos hábitos, quiere seguir haciendo las cosas de la misma manera, comprar en grandes superficies, etcétera, y en la práctica, pues o por ejemplo comprar a través de comercio electrónico. Entonces, en la práctica se están produciendo unos comportamientos que no son alineados con lo que se programa sobre la movilidad. Otra conclusión es que lo importante es el modelo de movilidad más que la fuente energética o incluso los modos. Hay que diseñar primero el modelo y eso incluye sistemas, plataformas, incluye infraestructura, etc. Hay muchas tareas que hacer. Hay mucho trabajo que hacer aquí y factores de éxito para llevar esto adelante, como ha dicho muy bien Julián: liderazgo político, nivel técnico adecuado y la financiación suficiente y una autoridad de transporte facilitadora. Bueno, estas son las conclusiones del debate. Quiero dar las gracias a los ponentes por su amabilidad, por venir aquí y contarnos el fruto de su gran experiencia. Quiero agradecer a los coordinadores y a los diseñadores de este evento por haber traído este debate aquí y a este plantel, y por supuesto muchas gracias a todos los asistentes por su presencia. Gracias a todos.